Mensajes de vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida. Bienvenidos. Continuamos con nuestro lindo lema y nuestros lindos temas. La oración es muy valiosa. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Es valiosa o no es valiosa la oración? Es tan valiosa que hace aún cambiar las decisiones de Dios. Eso, hermanos, cuando yo lo leí por primera vez y todo eso, la oración de una persona hacer cambiar las decisiones de Dios. Vaya y dígale a Ezequías que arregle su casa porque me lo traigo. Va a morir, no va a vivir más. Era orden de Dios, ni siquiera de los médicos. Porque los médicos muchas veces dicen, llévenlo mejor a la casa, que muera ya tranquilo, porque ya no hay remedio, porque esto y lo otro. Bueno, pero Dios mismo había dicho, dile a Ezequías que arregle todo, me lo voy a traer, no va a vivir más. ¿Qué hizo Ezequías? Oró, le echó mano a la oración, oró fervientemente, lloró y clamó. Y ya le dice Dios al profeta, vaya, vuélvase y dígale que he escuchado su oración y que ya no me lo traigo, que le voy a dar 15 años más de vida. ¿Es efectiva o no es efectiva la oración? ¿Cómo no ser personas de oración? Dígale a su hermano, dígale, hay que ser personas de oración. ¿Más de lo que hemos sido hasta aquí? Sí, más de lo que hemos sido hasta aquí. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña y nos enseñó y siempre nos repite de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces estamos viendo, la oración es muy valiosa. 2, el consejo es ¿qué? Edificante. Cuando uno obedece el consejo de Dios, cuando uno tiene oído sensible y Dios usa a alguien para que nos dé un buen consejo, para que, hermanos, nos hable cosas edificantes en el momento. La Biblia dice que un buen consejo a tiempo, cuán bueno es, ¿verdad que sí? Y vimos que terminará muy bien en bendición la persona que obedece el consejo. Pero la misma palabra dice que ruina, miseria y vergüenza tendrá el que no obedece el consejo. Y también estamos desarrollando que el tomar buenas determinaciones nos harán siempre muy triunfantes, ¿verdad que sí? Estamos viendo el consejo, cómo es edificante y la bendición que trae, y estamos cada día de clamor por los hogares tomando buenas y nuevas determinaciones. Bueno, vamos, hermanos, al primer libro de Samuel. Esto es un repaso nomás por lo que ya, hermanos, vimos la oración y vimos el consejo. Nos falta desarrollar la determinación de hoy. Porque la oración de un hijo de Dios, de una hija de Dios, no se queda en el techo ni en el piso, sube delante de la presencia de Dios. Y así no veamos respuestas ahí mismo, sabemos que viene la respuesta tarde o temprano, ¿verdad que sí? Porque el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. Y cuando Dios manda ya en Crónicas a clamar por nuestra nación y promete, hermanos, sanar nuestra tierra, Él hace un compromiso y dice, ustedes se humillan, ustedes claman a mí. Y dice, y yo me comprometo en sanar vuestra tierra. Entonces, uno hace lo que Dios manda y lo que le corresponde a uno hacer, y Dios cumple lo que nos promete. Entonces, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo clama, si mi pueblo reconoce su error, dice, yo oiré, yo perdonaré y yo sanaré vuestra tierra. Qué lindo es obedecer. Bueno, entonces estamos viendo que la oración es muy valiosa. No importa el problema, no importa la situación, no importa que aparentemente ya no tenga solución. Y usted y yo hemos repetido porque lo llevamos en el corazón. No importa la situación, con tal que en mi vida haya espíritu de oración. No importa la situación, con tal que en nuestra vida
hay espíritu de oración. El diablo sabe eso y por eso coloca obstáculos, coloca y lanza dardos, a veces cansancio, a veces, hermanos, un desánimo, a veces una cosa y otra, con tal de que uno deje de orar, porque él sabe que si uno deja de orar, ahí se estanca la bendición, ahí se estanca, hermano, lo que Dios ha prometido. Pero cuando uno ora, no haciéndole caso a la oposición, recibimos nuestra bendición. Mire lo que acabamos de leer de la mujer cananea. No era israelita, no tenía derecho. Se le presentó oposición, pero ella no se dejó vencer de la oposición y terminó con bendición. El Señor diciéndole, bueno, mujer, así como lo que tú quieres y lo que quieres es la liberación de tu hija, váyase contenta. Y llegó y su hija estaba libre. Hermanos. Entonces vamos al primer libro de Samuel. Ya lo habíamos leído, pero lo recordamos un poquitico de que la oración es muy valiosa. Aquí en este capítulo 1 del primer libro de Samuel, tenemos un hogar, una familia, un matrimonio, con problemas y problemas terribles, comenzando de la irresponsabilidad y el pecado de ese hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Elcana. Tenía 2 mujeres y viviendo allá todos. Imagínense, un problema tremendo. Y dice que aquella mujer que era la amante se levantó contra la propia esposa y sacaba pecho porque la amante tenía hijos, pero la propia esposa no tenía hijos. ¿Se imagina usted eso? ¿Cómo le haría de fieros? ¿Cómo la humillaría? Tanto que dice acá, versículo 7, 1:7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Cada día se agrandaba más el problema. Me imagino que había peleas con la pinina esa, había peleas con el marido y nada solucionaba. Lloraría de día y de noche, se lamentaría de día y de noche y nada solucionaba. ¿Cuándo se solucionó las cosas? Cuando ella decidió. Porque es que, hermano, de verdad hay que tomar buenas determinaciones. Dice aquí, hermanos, en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, bueno, todos sabemos, se fue para la casa de Dios, oró, lloró largamente, ya no le lloró al marido, ya no le lloró al amante del marido, ya no le puso, hermano, la cabeza al problema. Clamó, colocó todo el problema delante de Dios y Dios le oyó. Dios le oyó. Por eso, hermanos, en lugar de chillar, en lugar de lamentarse, en lugar de retroceder y de desanimarse, aprenda cómo es que se obtienen las victorias. Verso 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Allí Elí la estaba observando y pensaba que era una mujer borracha, loca o algo. Y ella dijo, no, yo no soy borracha ni soy loca, es que tengo un problema. Y he venido aquí a la casa de Dios a derramar mi corazón delante de Él. Y mire, hermanos, lo que Dios hace cuando uno, hermanos, le encomienda todo al Señor. Dice el versículo 27. Por este niño oraba. Por este niño oraba. Tal vez la petición suya y mía no es un hijo porque ya tenemos, pero tal vez es otra. Que usted puede decir, por este problema oraba, por esta petición oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Aquí dice, por este niño oraba, Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová.
Pero como Dios honra a los que le honran, y concede y da mucho más. Mire, cuando yo leí allá en Crónicas, que Dios no solamente da lo que le pedimos, sino que aún da lo que no le hemos pedido. A mí se me abrió, hermano, el entendimiento y los ojos de la fe y todo. Y le dije, Señor, si tú das cosas que no le pedimos, ¿cuánto más nos darás las cosas por las cuales le estamos pidiendo? Y ahí es donde uno se agarra a pedir, no importando la oposición, no importando las barreras. Dios le dijo a Salomón, Salomón, no solamente te voy a dar lo que me pediste, sino te voy a dar aún cosas que no me has pedido. ¿Es poderosa la oración? Pregunto, ¿es poderosa la oración? ¿Te vas a dejar desanimar? ¿Te vas a cansar? ¿Vas a retroceder? No. Y mire aquí lo que le pasó a Ana. No solamente le dio el hijo que ella deseaba. Capítulo 2, el versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. ¿Cómo le quedaría el ojo a la que la irritaba? ¿Cómo le quedaría? Ya, a ver, ¿de dónde se agarraba para decir, es que yo sí, es que yo? No. Mire cómo se obtienen las bendiciones. El último mes del año, siempre acostumbro a hacer un culto de familia para escuchar testimonios de lo que Dios hace. Espero que usted vaya preparándose y así como esta mujer, usted pueda decir, pasar y dar testimonio de que en vano no se ha clamado, que en vano usted no ha venido, y pueda decir, pastora, pastor, hermanos, hermanas, por este milagro oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Porque aquí está en la Biblia. Y si otros lo hicieron, usted y yo lo tenemos que hacer. Si en la vida de otras personas aconteció, en su vida y en la mía, también tiene que acontecer. Entonces diga, la oración es muy valiosa. ¿Lo creemos o no lo creemos? El consejo edificante. Y tomar buenas determinaciones nos harán siempre triunfantes, muy triunfantes. Vamos a repasar lo del consejo. Ahí mismo, en Primera de Samuel 25, Primera de Samuel, capítulo 25. Otro problema de hogar, que eso no faltan. Abundan, ¿verdad que sí? Pero como a Dios le gusta resolver problemas en los hogares, porque Él creó los hogares, al Señor le gusta escuchar nuestras peticiones. 25 del primer libro de Samuel. Había un hogar, pero esas son las parejas disparejas que yo llamo, pero eran marido y mujer, y había que hacerle frente a la situación. La mujer era muy bella gente, pero el hombre nadie se lo soportaba, ni aún los empleados, ni aún los que trabajaban con él. ¿Ya lo encontraron? Versículo 2, ¿qué dice? 25:2 del primer libro de Samuel. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas pulgas. Aquí dice de malas obras, pero de malas obras. Era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así,
sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tienes a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David, se volvieron por el camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. También David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Aquí viene el consejo. Un empleado, un obrero de la finca, una persona que trabajaba con ellos, le dice: ahora pues, le dice a su señora Abigail: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo, contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Qué clase de personaje era este? Que no había ni quien le pudiera hablar. Pero había una sentencia. Ya venía David con toda su gente a acabar con todo. Con él, con Abigail, con obreros, con ganado, con todo. Pero este muchacho le dijo: esa gente fue muy buena con nosotros, pero mire nuestro patrón cómo lo trató mal. Pero haga algo usted, mi señora. Reflexiona. Ve lo que has de hacer. Le estaba dando un consejo. Verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Por qué no declaró nada a su marido Nabal? Lo hubiera echado a perder todo. No estaba haciendo nada indebido. Estaba haciendo algo que iba a ser de bendición. Iba a ser de bendición. Hemos estudiado aquí muchísimas veces la prudencia. La prudencia. El evitar no es cobardía, el evitar es sabiduría.
Dijo, yo no le puedo decir ahorita nada a este hombre porque está endemoniado y peor se endemonea. Y no había podido lograr esta mujer nada. Pero mira, la sabiduría, la prudencia, el atender un consejo de alguien, hermanos, que tal vez era como insignificante. Pero es que Dios usa hasta una burra para hablarle a alguien. ¿O no usó una burra para refrenar la locura del profeta? Aquí usó a ese muchacho. Y dice, y tomando, verso 20, y tomando un asno descendió por una parte secreta del monte. He aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro. Ay, Señor. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David. Y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Y bueno, le habló, le presentó todo la comida y todo lo que llevaba y todo eso. Versículo 33. Unas hojitas adelante, verso 33. El 32 dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase, y bendito sea tu razonamiento. Porque ella pudo reflexionar, ¿por qué? Diga, por un consejo que atendió. O sea, ¿el consejo es edificante o no es edificante? Sí. Bendito sea tu razonamiento, bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Porque si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, he aquí, a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un solo varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Dios libró la hacienda, Dios libró a la gente, Dios libró a ella, pero no libró a Nabal. Porque con el Señor el que la hace la paga a menos que se arrepienta. Tremendo, hermanos. Dice ahí, verso 37, pero por la mañana cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, desmayó su corazón en él, se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal, ¿y qué? Y murió. A Nabal nadie le podía dar un consejo, porque no atendía consejo de nadie. Pero mire lo que hace un buen consejo. Pero mire lo que hace la terquedad, el corazón duro y rebelde, el hacer y el querer seguir haciendo lo que se le da la gana. Diga, el tomar buenas determinaciones me harán siempre muy triunfante. Bueno, ¿qué determinación vamos a tomar hoy? Estamos tomando buenas determinaciones que traigan
muy buenas bendiciones. En todo sentido, a nuestras vidas, hogares, familias, matrimonios, economía y en todo sentido. Porque el Señor Jesucristo, uno de los propósitos de Él es: amado, yo quiero que tú seas bendecido en todas las cosas, que tengas vida, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el propósito de Dios. Y por eso Él nos manda. En el libro de Job dice: determine algo y yo te voy a apoyar y yo te voy a ayudar. Y por eso estamos aquí cada día de clamor por los hogares, hermanos, tomando buenas determinaciones. ¿Qué determinación vamos a tomar hoy? Gálatas 2:18. Gálatas, capítulo 2. Y vamos a mirar el por qué. Gálatas capítulo 2, el versículo 18. ¿Cuál es la determinación? No quiero volver a hacer cosas malas que hacía antes cuando no era cristiano. No quiero volver a hacer cosas malas que ya un día me arrepentí, reconocí y determiné no hacerlas. Pero como muchas veces la gente no cumple, y más que todo en los hogares, cuando, por ejemplo, un esposo, hablando de gente impía, un esposo sabe que la borrachera no le gusta a su esposa ni a sus hijos. ¿Y por qué tomo este ejemplo? Porque cerca de la iglesia, la segunda, había una persona muy conocida y le gustaba hablar con el pastor y todo. ¿Y cuál era el problema? La esposa y los hijos sufrían porque el hombre era borracho. Y él se iba y se emborrachaba. Y él sabía que su esposa no estaba de acuerdo. Y llegaba y le pedía perdón, se le arrodillaba y decía: mija, perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer. Y bueno, lo dejaban entrar esa noche y bueno, le perdonaban y todo. ¿Qué creen que volvía él a hacer? Lo mismo. Lo mismo. Yo digo, bueno, que un impío lo haga, pero no un hijo de Dios. Porque una es la vida vieja, la vida pasada, y otra es la vida nueva. Y todos sabemos que lo que usted y yo hicimos antes de ser del Señor, antes de conocer a Cristo, quedó borrado, quedó sepultado, quedó perdonado. Y por eso el Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, una buena determinación es: no quiero volver a hacer las cosas malas que he cometido y que cometí antes y que trajo problemas a mi vida, que trajo problemas a mi hogar, que trajo problemas a mi matrimonio, que trajo problemas hasta a mi economía. Leemos ahora sí, verso 18, que dice: porque si las cosas que destruí o que dejé o que deseché, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué quiere decir transgresor? Miserable. Si las cosas que dejé cuando llegué a Cristo, si las cosas que dejé porque eran malas y no me trajo ninguna bendición, pero otra vez después de algún tiempo, esas mismas vuelvo a tomar otra vez, miserable soy. Por eso, hermanos, hay una sentencia y vamos a tener cuidado todos, porque ahora vamos a orar para que Dios nos ayude a todos a cumplir este propósito que hoy tenemos. No volver, hermanos, como el perro al vómito, como la puerca lavada. No volver atrás, no volver a manchar el vestido espiritual, no volver a hacer esas cosas. Porque mire este peligro
y esta advertencia que hay, hermanos, en Hebreos. Miremos y verá. Esto no es simplemente, hermanos, por quemar tiempo ahí y tal y tal. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Por eso de lo que usted y yo cometimos antes, ni se acuerde ni me acuerdo. Porque la Biblia dice, no traigáis a la memoria los tiempos pasados. Pero sí tengamos cuidado de nuestro andar diario, de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio, de nuestra vida, ahora que somos cristianos. Porque no podemos volvernos sinvergüenzas, no podemos pisotear la sangre del Señor Jesucristo. Lo que usted y yo hicimos antes era porque no había temor de Dios en nosotros, era porque no éramos los que somos hoy, era porque no había, hermanos, el conocimiento de hoy en día. Pero mire aquí lo que dice, lo leemos. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, ¿qué le pasaba? Muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Muchos creen que el evangelio es una secta más. Muchos creen que el evangelio es una religión más de las miles y miles que hay. El evangelio ni es secta ni es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación, no se nos olvide. Por eso no podemos vivir como se nos antoje. Y no podemos, hermanos, como muchos. Peco y me arrepiento, con eso empato. Así hacíamos en la religión popular. Íbamos a misa, nos confesábamos, comulgábamos y seguíamos en la misma. El borracho seguía siendo borracho. El adúltero seguía siendo adúltero. ¿O no era así? ¿Y será que el evangelio es así? No, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, léalo, 2 Corintios 5:17, y ojalá lo marque y ponga su nombre. Si la Biblia lo dice, hay que respetar y obedecer. 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Y recuerde que lo que escrito está, escrito está. Y Dios nos va a juzgar por su palabra. Señor Jesucristo dice, ni yo mismo los juzgaré. La palabra que les ha dado, ella os juzgará en el día postrero. Y nadie puede decir, yo no lo sabía. Porque ahí está escrito. ¿Ya lo encontraron? Lo leemos en voz fuerte, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y si pasaron, las podemos volver a tomar otra vez. Somos miserables, malagradecidos. La Biblia dice como el perro que vomita y se va y vuelve a comerse el vómito. Uno le da asco, pero así hay gente. Dios les perdonó, los santificó. ¿Qué no hizo Dios? Y otra vez, hermano, tiene el Señor que volver otra vez a aguijonearlos, hermanos, para
que vuelvan otra vez. No, un día el Señor se va a cansar. Dice, ya no más con este, basta ya. ¿O no se acuerdan de Sansón? Sansón, hermano, desobediente, pecaba. Dios tenía misericordia. Y un día siguió. Pensaba que iba a poder seguir haciendo lo mismo. Y dice, y esta vez pensó que saldría como las otras veces. Y Dios ya no estaba con él. Dios se había ido hacía rato. Lo mismo le pasó a Saúl. Y hay cristianos que contristan el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va. Y cuando el Espíritu Santo se va de una persona, lo toma un demonio. Así pasó con Saúl. El Espíritu de Dios se fue y vino un demonio y lo poseyó. Cuando David iba a tocarle el arca y a cantarle, hermanos, se aplacaba el demonio, pero nunca lo dejó libre. Y esa maldición lo llevó a matarse él mismo sobre su espada. Entonces, de cuidado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por más bonitas, por más atractivas, por más que le producían buenos resultados humanamente y carnalmente. Pero si no es de Dios, no es de Dios. Romanos 6 al 14. Romanos 6 al 14. Y si dice sabiendo esto, es que usted lo tiene que saber. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí usted está leyendo y está hoy recordando o aprendiendo que no podemos volver a tomar las cosas o hacer las cosas malas que antes hacíamos. ¿Ya lo tienen? Lo leemos, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojo con el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se puede enseñorear de nosotros, ¿ah? Si se enseñoreó, era porque no conocíamos a Cristo, era porque no éramos de Cristo, éramos del diablo. Pero ahora somos hijos del Dios Altísimo. Entonces no podemos permitir otra vez. La Biblia es clara en decir, mire aquí lo que encontramos, y hay que tener cuidado de eso. Ahí en Gálatas, capítulo 5, ese consejo tan importante y valioso que el mismo Señor nos da. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si dice, no estéis otra vez, ¿qué quiere decir? Que ya estuvimos. ¿Cuándo? En el tiempo pasado. Entonces dice, manténgase firme en esa libertad, valore lo que el Señor te dio, el llamamiento que te hizo, la salvación que tú recibiste, valórela. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estés otra vez bajo el yugo de esclavitud, otra vez. Uno le da coraje, y si uno le da coraje, ¿cuánto más al Señor? Llega un día una persona, tenía un hogar pavoroso. El hombre le pegaba, mejor dicho, la arrastraba, barría la casa con ella. Terrible. Y llegó un día, se convirtió, pidió consejo, se le enseñó y se le dijo las cosas. Le dijimos, conságrese usted al Señor, ore por él. No eran casados ni nada. Y bueno, le enseñamos cómo debía ella conservarse en obediencia, en limpieza y todo. Y ella se metió en ayuno y en oración y le pidió al Señor, Señor, hazme libre de este yugo. Mira, Señor, cuántos años llevamos viviendo, no se quiere casar, no me respeta, no me trata bien, y se metió con el Señor. Y el Señor cortó al hombre. Trabajaba por allá en una empresa de energía y estaba haciendo un trabajo y quedó calcinado. Pero qué coraje me dio con ella, especialmente con ella. Porque, hermanos, Dios la libra de semejante yugo de esclavitud. Le dije, consérvese pura, hermana. Consérvese. Aquí dice, para no volver a estar bajo el yugo de esclavitud. Pasó por ahí como 2 meses, algo libre, y otra vez se metió con otro hombre. Peor que el primero. Entonces, cuando fue a pedirme oración, le dije, no voy a orar por usted, no sea sinvergüenza. Dios le da la victoria. Dios le da la libertad. Y yo otra vez en la misma, no, hermano, no. Y así hay gente. Dios se manifiesta, Dios obra, los perdona, los reconcilia, trae paz, unidad nuevamente y todo. Y otra vez, hermano, como el perro al vómito. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:20. A ver si no lo dice ahí. 2 de Pedro, capítulo 2. Es que ahí está. Mucha gente, como hemos leído, se vuelven sinvergüenza, ya no conocen la vergüenza. Ya hacen las cosas, hermanos, y lo más terrible, y que uno le da coraje, siguen diciendo que son cristianos. ¿Qué clase de cristianos? Por eso me gusta lo que estamos estudiando los domingos en la mañana. Si alguno dice que es de Cristo, debe andar como Cristo anduvo, o si no es un mentiroso, y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Eso no es, hermanos, ahí que queramos hacer lo que se nos dé la gana y tranquilos. No, Señor, eso no es así. Bueno, leamos entonces 2 de Pedro 2:20. Dice, ciertamente, quiere decir que así es, habiéndose en ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor, verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro otra vez. ¿Ah? ¿Será que hay alguien que es cristiano marrano? Aquí Úrsula dice, pero que lo haya por allá en otra parte y no aquí. ¿Se acuerda cuando teníamos niños pequeños? Uno los bañaba y más hermanos los alistaba rápido porque tocaba salir con ellos los domingos para la escuela dominical. Y yo no vestía al uno y lo arreglaba. Cuidado, no se me vaya a empuercar, porque vamos para la iglesia y, ay, habían unos tercos y se empuercaban. Y uno cogía y le daba juguete, le daba varita. Hermanos, ¿qué no hará el Señor con aquella persona que no valora? ¿Qué no hará el Señor? ¿Acaso el evangelio es cualquier cosa? ¿Acaso el Señor nos rescató con cualquier precio de perlas preciosas o de oro? Con su sangre preciosa nos rescató. ¿Cómo vamos a ser sinvergüenzas, hermanos, de pisotear las cosas de Dios? Si las cosas que cometí, pero las dejé cuando llegué a Cristo, no las volveré a tomar, no las volveré a hacer, aunque se me presente la oportunidad, porque se va a presentar la oportunidad. Cuando el diablo tentó al Señor Jesucristo, pero él no cayó, dice, y le dejó por algún tiempo. Quiere decir que volvía. Y con usted, en usted y en mí, acontece lo mismo. Si tuvo un amante, o tuvo un amigo, o tuvo un novio, o tuvo una novia, en su tiempo pasado, llegó a Cristo, ahora tiene su hogar, ahora usted es cambiado, cambiada, transformada. No se le haga raro si por ahí lo vuelve a ver, lo vuelve a aparecer, y ahí donde le demos lugar al diablo. La Biblia dice, no le deis lugar al diablo. He visto hogares destruidos. ¿Por qué? Porque se le presentó el príncipe azul que tenía antes, que no era azul sino negro. Dios les da su hogar, Dios les da su matrimonio, y no lo valoran. Y empiezan a coquetearle al diablo. He visto cómo ese demonio que regresó acaba con todo. El Señor nos está enseñando que los demonios vuelven. ¿No que la Biblia dice que cuando los demonios, los diablos se van de una persona, se van y la dejan por algún tiempo? Pero después los mismos diablos dicen, volveré a mi casa de donde salí. Y va y mira si encuentra a la persona limpiecita, adornadita, bonita, pero desocupada. Va y toma 7 demonios peores y llega y se posesiona de la persona. ¿Y qué estamos viendo aquí? Mejor le fuera no haber nacido, no haber conocido las cosas de Dios, que después de conocer, no valorar, volverse atrás. Oh Dios. Efesios 4:17. Este es un reto lo que vamos a leer. Un reto y a la vez oportunidad que Dios nos da para examinarnos cómo estamos cada uno. ¿Somos verdaderamente cristianos o no? ¿Somos cristianos o somos cristinos? Dios mismo dice aquí, revísese cada uno, si en verdad son cristianos. Mire lo que tiene que haber pasado en usted y en mí. Efesios 4:17. La nueva vida, ¿en qué? En Cristo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido
ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Reto, oportunidad para que reflexionemos, oportunidad para que nos escudriñemos nosotros mismos. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Está diciendo, si de verdad ustedes se convirtieron, aceptaron a Cristo y son verdaderamente hijos de Dios, mire lo que tiene que haber pasado. Verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué? En la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, verso 25, le hablo en voz fuerte, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos, buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cierre sus ojos y piense en usted mismo, en lo que acabamos de leer. Dice, yo no quiero que ustedes sean uno más del montón, como muchos que tienen un pie en el evangelio, otro en el mundo, que participan de la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Esto está diciendo el Señor. Dice, si yo los rescaté, si di a mi Hijo Jesucristo para que derramara su sangre y los comprara a precio de sangre, no sean sinvergüenzas, volviendo otra vez atrás, volviendo a hacer lo que antes hacían. Y usted y yo tenemos que saber que lo que hicimos anteriormente fue por ignorancia, porque no conocíamos de Cristo. Pero ahora ya somos responsables de lo que hacemos. Oh Santo de Israel, Icuasamakai, ore por usted mismo. Y si usted se da cuenta que después de haber aceptado a Cristo volvió a caer, hoy es el día de que le pida perdón antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Fue el secreto que David, hermanos, tuvo. Él pecó, sí, feamente pecó, pero él se arrepintió sinceramente y nunca más volvió a cometer lo que había cometido. Pero ¿cuántos cristinos los llamo yo, que creen, hermanos, que con el Señor se puede jugar, mienten, engañan, una cosa y otra, y que porque no cae un rayo del cielo y los parte, es que Dios no se da cuenta? Este fue su programa Mensajes de Vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida.